Bueno, buenos días para todos mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien todos. Estamos hoy aquí en esta clase virtual del día miércoles 13 de mayo, ¿listo? Entonces, vamos a darle continuidad a lo que estuvimos trabajando en la clase del viernes, que es las tablas de distribución de frecuencia, ¿verdad? Entonces, es muy importante que recordemos, muchachos, que ese día ahí en clase hablábamos de esta tabla de distribución de frecuencia y decíamos puntualmente que es una de las herramientas más importantes que tiene la estadística, sobre todo en esta parte que es la estadística descriptiva, ya que esta nos permite primero ordenar y segundo procesar unos datos para posteriormente realizar unos gráficos que nos van a permitir interpretar de manera más fácil ese conjunto de datos o esas respuestas de unas o las respuestas de una encuesta, ¿listo? Entonces, decíamos ese día que esa tabla de distribución de frecuencia está constituida primero que todo por un indicador que vamos a llamar FI, que se llama frecuencia absoluta. Ya hicimos una actividad, un ejemplo en la clase anterior y ya vimos todo lo que era la frecuencia absoluta. Más adelante vamos a estar recordándolo. Pero también tenemos la frecuencia relativa, luego la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual o el porcentaje. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra tabla de distribución de frecuencia. Recuerden que nosotros en la clase anterior explicábamos que esto que está aquí es lo que se conoce XY, es la marca de clase que en el lenguaje común y corriente son cada uno de los posibles resultados, cada uno de los diferentes resultados que dio mi encuesta, mi estudio, mi observación de algunos datos. Entonces aquí van a estar todos los posibles resultados, ¿verdad? Entonces, en la tabulación lo dijimos que este apartado ustedes lo vieron bien y ahí estuvimos haciendo un ejercicio en el cual nos sirvió para contar, para poder saber cada una de las posibles respuestas, cuántas veces aparecía en ese consolidado de esos datos que no estaban agrupados, ¿verdad? Listo. Y llegamos a nuestra frecuencia absoluta, que fue el indicador que calculamos en la clase anterior. ¿Listo? Entonces, continuemos. Listo, bien muchachos. Entonces, el ejemplo que pusimos en la clase anterior es el siguiente, dice, en los grados sextos del Colegio Rafael Pombo se realizó una encuesta sobre el número de horas que los chicos utilizan los dispositivos electrónicos a la semana durante este periodo de confinamiento. Realice la distribución de frecuencia. Entonces ya sabemos que estos datos que tenemos acá son el resultado de una encuesta que se le hizo a los estudiantes de grado sexto en el cual se les preguntó, ahí la variable era cuántas horas a la semana utilizaban los dispositivos electrónicos. Entonces tenemos estos datos que están aquí y vamos a proceder a realizar, a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver, a aprender cómo nosotros completamos esa tabla que iniciamos en la clase anterior, cómo la completamos y posteriormente vamos a interpretarla y vamos a sacar unas conclusiones sobre ella. ¿Listo? Recuerden que este es uno de los pasos fundamentales, vuelvo y les repito, que tiene la estadística, el proceso de ordenar y procesar estos datos para posteriormente, repito, que es muy importante que tengamos claro, poder hacer unos gráficos que nos interpreten todos estos datos que tenemos aquí de manera desagrupada, encontrarlos de una manera o leerlos de una manera más fácil y poder sacar unas conclusiones. ¿Listo? Entonces, continuamos. Bien, entonces en nuestro ejercicio de la clase anterior ya hicimos este proceso de tabulación y el proceso de tabulación nos dio el siguiente resultado. Entonces, como decíamos en la clase anterior, pues esta es la tabulación que nos dio. Entonces tenemos que los estudiantes que están aquí que respondieron que pasan 9 horas a la semana son 2, los que pasan 10 horas a la semana son 3, 5, y entonces en la clase anterior decíamos que esta tabulación que nosotros teníamos acá corresponde a la frecuencia absoluta, es decir, que la frecuencia absoluta
la podríamos definir como la cantidad de veces que aparece la misma marca de clase en nuestro grupo de datos. Entonces, aquí nos quedaría que entonces la frecuencia absoluta de esta sería 2, perdón, sería 2. Ya eso ustedes lo tienen en el cuaderno incluso porque quedó de tarea que adelantáramos y dejáramos esto hasta este punto. 11, 9, 4, 0, 4 y 2. Entonces, recuerden que en la clase anterior fui muy enfático con ustedes diciéndoles que cómo sabía yo si este proceso de tabulación lo había hecho de manera correcta. Porque cuando ya yo sume aquí el resultado de esta tabulación, que va a ser el mismo resultado de esta frecuencia absoluta, el total me va a dar exactamente igual o me tiene que dar exactamente igual al número de datos, ¿verdad? En este caso tenemos que eso nos da 37 y ese día en clase rectificábamos y contábamos que en total tenemos 37 datos. Por lo tanto tenemos realizado de manera correcta nuestra tabulación y ya tenemos escrita ahí nuestra frecuencia absoluta. ¿Listo? Listo, mis queridos chiquillos. Entonces, continuando, vamos a llenar entonces, vamos a completar, vamos a construir nuestra segunda columna. Nuestra segunda columna, muchachos, se llama frecuencia relativa. Como su nombre lo indica, nos va a decir esta frecuencia de resultado de 9 horas, ¿verdad? Que ya sabemos que está 2 veces. ¿Qué tan importante es frente a estos 37 datos? Entonces, vamos a ver en relación con estos 37 datos que son todos, qué tan importante es esta frecuencia. Entonces, para calcular la frecuencia relativa, yo lo que debo hacer, chicos, es realizar una división. Voy a dividir la frecuencia absoluta, es decir, 2, lo voy a dividir entre el total de datos, 37. Luego, y así sucesivamente, 5 dividido 37. Luego, 11 dividido 37. Y así sucesivamente voy a calcular cada una de mis frecuencias relativas a partir de una división. Entonces, es muy importante que aquí identifiquemos que estas divisiones nos van a dar unos números decimales. Entonces, para yo poder realizar esas divisiones, para poder calcular aquí la frecuencia relativa, el resultado de esa frecuencia relativa, entonces les tengo una buena noticia y es que lo vamos a hacer con calculadora para aquellos que se ponen nerviosos con estas divisiones. Entonces, lo importante, muchachos, es que ustedes entiendan que lo vamos a hacer con calculadora y cada vez que ustedes estén trabajando estadística a lo largo de su vida académica se van a dar cuenta que vamos a tener a la mano ahí la calculadora. Lo importante, vuelvo y les repito, es que nosotros sepamos interpretar y saber qué significa cada una de esas fórmulas que utilizamos, las medidas, los indicadores que calculamos en la estadística. ¿Listo? En este caso lo que vamos a aprender hoy es a manejar esos números decimales, porque si se van a dar cuenta nos van a dar aquí unos números decimales muy grandes, algunos infinitos, entonces vamos a aprender a redondear esos números decimales y vamos a escribir nuestros resultados acá. ¿Listo? Entonces, primero que quiero que quede claro que cuando estemos trabajando en la frecuencia relativa, nosotros acá en este curso vamos a trabajar con 2 cifras decimales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar solo con 2 números después de la coma. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer nuestro primer cálculo. Si yo divido 2 dividido 37, entonces ahí vámonos a la calculadora, ¿listo? Entonces, si yo divido aquí en la calculadora 2 dividido 37, entonces presten atención, nos va a dar ese número que está ahí. Pero yo les acabo de decir a ustedes, muchachos, si se dan cuenta aquí en la calculadora, que vamos a trabajar solo con 2 números decimales. O sea, sería 0,05, porque solo vamos a trabajar con 2 números decimales. Pero esto que les voy a explicar es muy importante, muchachos, que lo tengan claro. Que cuando el número, o sea, el tercer número decimal que está acá, sea menor que 5, o sea 1, 2, 3 o 4, no pasa nada. O sea que mi resultado va a ser 0,05 en este caso. Pero si este tercer número, muchachos, ojo con esto, que esto es redondear los números decimales.
Entonces, si este número es 5 o un número mayor que 5, entonces este automáticamente lo voy a redondear en 0,06. ¿Quedó claro? Entonces vamos a repetirlo acá. Vamos a repetirlo acá en limpio para que eso nos quede claro, porque es lo importante que tenemos que tener claro ahí. Entonces, nos dio 0,054. ¿Listo? Entonces, en este caso, recuerden que nosotros vamos a trabajar solamente con dos números decimales. Entonces, en este caso, como mi tercer número decimal es menor que 5, o sea, es 1, 2, 3 o 4, en este caso es 4, yo no tengo que hacer nada. Simplemente mi resultado va a ser 0,05. Sin embargo, vamos con un caso hipotético. Si mi resultado me hubiera dado 0,056, entonces presten atención. Mi tercer número ya es 5 o mayor que 5. Entonces, automáticamente yo voy a aumentar mi segundo número decimal. Entonces quedaría como 0,06. Espero que ahí pues haya quedado claro la explicación de cómo vamos a redondear. ¿Listo? Entonces acá, muchachos, nuestro resultado, nuestra frecuencia relativa sería 0,05. Listo. Vámonos con la siguiente. 5 dividido 37. Entonces vamos a hacer esos tres ejemplos como para practicar y ensayar lo de redondeo de cifras decimales. Listo. Entonces, 5 dividido 37. Entonces eso me da, bueno, si se dan cuenta, aquí nos está dando 0,13, pero entonces ahí es donde hacemos el análisis para redondear. Como este tercer número me da 5, entonces automáticamente este número se aumenta en 1. Entonces nuestro resultado, muchachos, sería acá, ¿verdad? Entonces sería 0,14. ¿Listo? 0,14. Entonces, recuerden, nos dio 0,135, pero entonces como el tercer número es 5, automáticamente le aumento uno más y por eso me quedó 0,014. Entonces vamos con el tercero, nos quedaría 11 dividido 37. 11 dividido 37, eso nos da, bueno, nos queda 0,29, ¿verdad? Pero entonces miremos que la tercera cifra decimal nos da 7, entonces aquí tendríamos que aumentar 1. Entonces nos quedaría 0, como esto es 29, nos quedaría 0,30. Y 0,30, muchachos, es exactamente igual a 0,3. Entonces aquí nos quedaría que esto es igual a 0,30 para que no nos pongamos nerviosos. Listo, muchachos, entonces espero que haya quedado claro primero cómo calculamos la frecuencia relativa. Ya sabemos que vamos a dividir la frecuencia absoluta, la vamos a dividir entre el número total de datos. La frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y teniendo en cuenta cómo voy a redondear yo, porque vamos a trabajar solo con dos cifras decimales. ¿Listo, muchachos? Entonces es importante que eso lo tengamos claro ahí. Listo, mis queridos muchachos. Entonces así quedaría nuestra tabla después de haber realizado todas las divisiones, haber dividido 9 entre 37, 4 entre 37, pues 0 entre 37 nos va a dar 0, nuevamente 4 entre 37 y 2 entre 37. Estas van a ser nuestras frecuencias relativas, ¿listo? Entonces es muy importante, muchachos, que nosotros manejemos bien los decimales. Cuando yo manejo bien los decimales, o sea, haciendo el redondeo, que les explicaba acá y que ya vimos los ejemplos anteriores, cuando yo sume todas estas frecuencias relativas, acá en el total, muchachos, siempre nos tiene que dar 1. ¿Listo? Entonces, a veces, por una margen de error que hay ahí con el manejo de los decimales, nos puede dar 0,99, 0,98, pero entonces lo ideal ahí, muchachos, es que cuando nosotros manejamos de manera correcta los decimales, al sumar
todas las frecuencias relativas siempre nos tiene que dar 1. Entonces, eso es un indicador, así como cuando aquí sumábamos y nos tiene que dar igual al número de datos que tenemos en el ejercicio. Acá también es muy importante que nosotros, luego de que calculemos todas las frecuencias relativas, sumemos y vemos que nos da 1 o muy cercano a 1 para saber que hicimos de manera correcta el cálculo de las frecuencias relativas. ¿Listo? Bueno, ya vamos ahí por la mitad del camino. Entonces viene esta que se llama frecuencia absoluta acumulada. Si ustedes se dan cuenta, este es FI y este es FI mayúscula. Eso quiere decir que este se llama frecuencia absoluta y este se llama frecuencia absoluta acumulada, lo cual quiere decir que entre este y este hay una relación directa para poder completar esta tabla que sigue. Entonces es muy fácil. Es muy fácil. Esta es de las más fáciles de llenar, de las columnas más fáciles de llenar. Entonces se los voy a explicar. Entonces, aquí siempre arrancamos con la primera frecuencia absoluta. Como la primera frecuencia absoluta es 2, entonces aquí vamos a arrancar con 2. Luego vamos a sumarle la siguiente frecuencia absoluta. Por eso se llama acumulada, porque vamos a ir acumulando todas las frecuencias. ¿Listo? Entonces, si yo acumulo todas las frecuencias, muchachos, ¿cuál va a ser el último valor que voy a tener yo por acá abajo? Pues 37, porque si yo voy sumando todas las frecuencias, ¿verdad? Las voy acumulando, al final debo tener 37 si lo hago de manera correcta. Entonces, fácil, sumemos 2 más 5, nos queda 7. Luego, 7 más 11, que está aquí, nos quedaría ¿cuánto? 18, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, perfecto. 18. Listo, continuamos entonces. Ahora, seguimos. 18 más 9, recuerden que vamos así, repito, miren cómo lo hacemos. Perdónenme que voy a rayar aquí. Quedaría 2 más 5, 7. 7 más 11, 18. 18 más 9, 27. ¿Listo? Perdonen ahí. Entonces, 27 más 4 nos quedaría 31. ¿Verdad? 31 más 0, pues el mismo 31. 31 más 4, 35. Y 35 más 2, 37. ¿Cómo sé yo si hice mi frecuencia, si calculé mi frecuencia absoluta acumulada de manera correcta? Cuando al final me cierra en 37, es decir, me cierra en el número total de datos. ¿Listo, muchachos? Continuamos. Entonces nos vamos ahora para la frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Que es esta que tenemos por aquí, que es HI. Entonces, así como lo dijimos ahorita, también entre esta que está aquí y esta columna que está aquí hay una relación directa. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta, pero entonces ahora vamos a hacerlo con la frecuencia relativa. Vamos a ir acumulándola y al final ya sabemos que aquí el resultado nos tiene que dar ¿cuánto? 1, porque la suma de todas las frecuencias relativas ya dijimos que tenía que dar 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, arranquemos. Como la primera frecuencia relativa es 0,05, entonces con esa arrancamos, 0,05. Luego, 0,05 más 0,14, eso nos va a dar 0,19, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo en la calculadora, lo pueden hacer manualmente, no hay ningún inconveniente. 0,19 más 0,3 o más 0,30, eso nos va a dar 0,49. Luego 0,49 más 0,24, eso da 0,73. 0,73 más 0,11, eso nos da 0,84. 0,84 más 0, pues da lo mismo. Luego 0,84 más 0,11 nos va a dar 0,95. Y finalmente, muchachos, 0,95 más 0,05 nos va a dar 1. Entonces vuelvo y le repito. Ya sé que lo hice bien porque al finalizar la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia relativa acumulada, pues me dio 1. ¿Listo, muchachos? Ya estamos finalizando. Entonces, para terminar,
vamos a realizar esta frecuencia porcentual o este porcentaje, esta columna que está acá, y vamos a calcularlo de manera bastante fácil. ¿Cómo calculo yo el porcentaje? Entonces es muy importante que ustedes sepan, si saben, si se dieron cuenta, esta se llama frecuencia relativa, esta se llama frecuencia relativa acumulada, esta también podríamos decir que es frecuencia relativa porcentual. Entonces, de igual manera, entre esta columna que está aquí y esta que está acá, también hay una relación directa, entre ellas, pero esta es mucho más fácil porque yo, para poder calcular cuál es el valor de este, simplemente voy a multiplicar toda esta columna por 100. Entonces, de hecho su nombre lo indica, ¿no? Por ciento, entonces quiere decir que yo voy a multiplicar esta columna, la voy a multiplicar por 100. Cada uno de estos resultados lo voy a multiplicar por 100 y aquí va el resultado. Voy a multiplicar por 100 y aquí va el resultado. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. 0,05 por 100, eso nos va a dar 5%. ¿Listo? 0,14 por 100, eso nos va a dar 14. Esto nos da 30. Perdón. Listo. 0,24 por 100 nos va a dar 24%. Esto nos va a dar 11%. Esto nos va a dar 0. Aquí nos va a dar 11% nuevamente. Y finalmente nos quedaría el 5% nuevamente. Entonces, si yo sumo todo esto, muchachos, vamos a hacerlo. Entonces, mirad, 5 más 14 te da 19, 19 más 30 te da 49, 49 más 24 te da 73, 73 más 11 te da 84, 84 más 0 da lo mismo, 84 más 11 te da 95 y 95 más 5 te va a dar el 100%. Este 100% es el que nos garantiza que aquí procesamos y ordenamos de manera correcta, completamos de nuestra manera correcta nuestra tabla de distribución de frecuencia. Un poquito extensa, pero muchachos es bastante fácil. Hay que practicar bastante, hay que hacer bastante ejercicio, que vamos a hacer ejercicios prácticos. Recuerden que lo que buscamos es, luego de toda esta parte como aritmética que vimos aquí, podamos resolver situaciones de la vida diaria y podamos interpretar y construir unas gráficas más adelante. ¿Listo, muchachos? Espero pues que haya quedado claro. De todas maneras, la ventaja es que aquí tenemos este video que podemos revisarlo varias veces para ver si tenemos alguna duda. Entonces, en la plataforma, aquí junto a este video, aquí un poquito más abajo de donde van a encontrar este video, hay un grupo de datos parecido a este, muy parecido a este, donde les queda el ejercicio que tienen que hacer. ¿Cuál es el ejercicio? Sencillo. Tienen que escribir en su cuaderno, realizar en su cuaderno esta tabla de distribución de frecuencia y vamos a realizarla. Vamos a calcular cada una de las columnas con los datos que yo les voy a dar, con el problema que yo les voy a dar. ¿Listo, muchachos? Un abrazo. Ustedes saben que, como siempre, es un placer vernos, compartir estos espacios, así sea en este momento que lo vamos a hacer de manera asincrónica. ¿Listo? Cualquier duda, interrogante, por ahí por la plataforma me lo pueden estar realizando por mensajería. Un abrazo, cuídense mucho.